Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Angulo Parra y actualmente me encuentro matriculado en el programa académico de Ingeniería de Alimentos del curso Bioquímica del grupo colaborativo número 140. A continuación demuestro mi identificación que acredita la misma. Como lo indicaba actualmente del curso Bioquímica a cargo el grupo 140 a cargo de la tutora Astrid Roxana Moreno. Mediante la presentación vamos a hablar de biomoléculas, eh, específicamente de los carbohidratos y proteínas. Contamos con un índice introductorio a nuestra presentación, una breve introducción a las biomoléculas. Segundo, tenemos los carbohidratos, donde hablaremos de su estructura química lineal y cíclica. Hablaremos de su clasificación de acuerdo con el número de carbonos. Hablaremos de acuerdo con el grupo funcional principal, su clasificación. También de la clasificación de acuerdo con el número de monómeros y de su función biológica. En tercera instancia tenemos las proteínas, donde hablaremos de su estructura química, de su clasificación de acuerdo con su conformación estructural, punto isoeléctrico y su función biológica. Por último, vamos a hablar de la formación del enlace peptídico y el enlace glucosídico. Iniciamos, tenemos que las biomoléculas, esencia fundamental de la vida, decimos que la bioquímica moderna dirige su atención a aquellas estructuras de las macromoléculas biológicas como las proteínas, los lípidos, hidratos de carbono y los ácidos. Son aquellas moléculas o productos de la actividad biológica en todos los organismos, en todos los ecosistemas, y también puede representarse como una materia de partida para los diferentes procesos de construcción y composición biológicos. En esta presentación hablaremos puntualmente de algunas biomoléculas. Por el lado de carbohidratos tenemos la lactosa, la ribulosa y la galactosa. De otro lado, por parte de las proteínas, hablaremos de la albúmina, la actina. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva, teniendo como primera medida de la parte de los carbohidratos su estructura química, lineal como cíclica, de la lactosa, de la galactosa y de la ribulosa. Teniendo aquí que la lactosa está compuesta de dos biomoléculas unidas mediante un enlace glucosídico. Más adelante hablaremos de este enlace. ¿Cuáles son las moléculas que componen la lactosa? Es la galactosa y la glucosa. Y hablaremos también en esta presentación de la galactosa, teniendo su estructura lineal y su estructura cíclica. Y también, por otra parte, hablaremos de la ribulosa, teniendo aquí su estructura lineal y su estructura cíclica. Estas sí son moléculas independientes, no las conforma más de un monómero. Están allí establecidas por un enlace, por lo general, en nuestra estructura lineal podemos evidenciar que tienen un enlace doble, y nuestra lactosa sí son enlaces sencillos. Vamos a hablar de su clasificación de acuerdo con el número de carbonos. Inicialmente lo que se realizó fue buscar cada una de las moléculas en las fuentes bibliográficas, específicamente su fórmula molecular, para poder determinar
Consultada su fórmula molecular, obtenemos que para la lactosa la constituyen 12 carbones, conformado por más de un monosacárido corresponde a un disacárido. La galactosa, su fórmula molecular la constituyen 6 carbonos, corresponde a una hexosa. La ribulosa, su fórmula molecular la constituyen 5 carbonos, corresponde a una pentosa. Su clasificación de acuerdo con el grupo funcional, tenemos que la lactosa corresponde a un aldehído, la galactosa también corresponde a un aldehído. Recordemos que la galactosa es una de las moléculas que componen a la lactosa, lo mencionamos hace unos breves momentos. La ribulosa corresponde a una acetona. Su clasificación de acuerdo al número de monómeros, la lactosa, como lo acabamos de mencionar, corresponde a un disacárido, lo componen más de una molécula. La ribulosa corresponde a un monosacárido porque está compuesta por un solo monómero, una sola molécula. La galactosa también corresponde a un monosacárido porque la compone una sola molécula, un solo monómero. Su función biológica, la lactosa, su función fundamental es energética, formando parte de la lactosa, al igual que la galactosa, en procesos de síntesis de la lactosa, también participando en procesos inmunitarios y neuronales. La ribulosa, su función es fundamentalmente estructural, formando parte de la ribosa del ARN, la desoxirribosa del ADN, tejidos conectivos y nerviosos. La galactosa, su función fundamental es energética, formando parte de la galactosa en procesos de síntesis de la lactosa, también participando en procesos inmunitarios y neuronales, igual que la lactosa. Pasamos entonces a las proteínas, teniendo la albúmina, su estructura química, la actina, también su estructura química, su clasificación de acuerdo con su conformación estructural. Tenemos que la albúmina es una estructura secundaria y la actina es una estructura primaria. El punto isoeléctrico, tenemos que la albúmina corresponde a 4,9 y la actina, su punto isoeléctrico corresponde a entre 5,4 y 5,9. Su función biológica, la albúmina corresponde a varias entre la energética, transportadora, catalizadora y defensa, formando parte en procesos de síntesis, de desintoxicación del organismo, procesos de transporte de hormonas, vitaminas, enzimas y demás sustancias a través del torrente sanguíneo. La actina, su función fundamental, contráctil, formando parte de la actina en procesos de concentración muscular cuando se conecta la miosina para que se pueda dar tensión en las fibras de la cabeza de la miosina. Debe unirse con la actina, producir un deslizamiento, liberarse y luego conectarse con otra. La formación del enlace peptídico y el enlace glucosódico. Por el lado glucosódico, los carbohidratos conformados por más de 2 monómeros, es decir, los disacáridos mediante grupos hidroxilo reactivo que pertenecen a las furanosas y las piranosas, pueden formar enlaces glucosídicos y están representados de esta forma, como lo podemos evidenciar aquí. El enlace peptídico y una proteína es secuencia lineal de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Este enlace es la unión covalente entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Lo podemos ver aquí cómo se une el grupo carboxilo con su doble enlace y tenemos el grupo amino que se unen entre sí. Gracias, feliz tarde.